Para comenzar con la confección iniciaremos tomando las piezas de la parte de la espalda y vamos a hacer costura de remate por la sisa y por la parte central con zigzag u overlock. Luego de realizada la costura se verá de esta forma, esto es para que las costuras de las orillas no se deshilachen. Vamos a tomar esas mismas piezas, las vamos a colocar derecho con derecho y por la marca que tenemos desde el patrón vamos a coser a partir de esa marca hacia la parte de abajo a costura a 1 centímetro o a pie de máquina. Luego de realizada esa costura, la pieza se vería de esta forma. Vamos a planchar para abrir esa costura. Acá vemos la abertura desde la parte de arriba y hasta la parte de abajo una costura de unión. Para poder darle acabado a la abertura vamos a realizar una costura a pie de máquina para sujetar el restante que nos quedó por la parte del revés. Realizada esta costura se va a ver de esta forma. Acá podemos ver que realizamos una costura recta en todo lo que es la orilla para sujetarla. Luego vamos a doblar esta parte de la sisa 7 milímetros hacia adentro y vamos también a pasar una costura por la orilla a 3 milímetros para asentarla completamente y darle acabado. Aquí se puede ver la costura realizada en ambos lados de las sisas de la parte trasera. Ahora vamos a tomar la pieza del delantero y vamos a darle acabado a las sisas con zigzag u overlock para que la tela no se deshilache, y luego de realizado, que se va a ver de esta forma con zigzag u overlock, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las sisas de la parte de atrás. Vamos a doblar 7 milímetros hacia adentro o hacia la parte del revés y vamos a pasar una costura para asentarla y para sujetar este sobrante de tela. Así se vería por el lado del revés, vamos a planchar, y así se vería por el lado del derecho. Recuerden ir planchando todas estas costuras. Ya con la pieza delantera y trasera lista, vamos a colocarlas derecho con derecho, vamos a hacer coincidir los inicios de las sisas y vamos a pasar costura recta y costura de remate por los laterales desde la parte de la sisa hasta la parte inferior, es decir, hasta el ruedo de la prenda. Luego de realizada esta costura se vería de esta forma. Aquí tenemos costura recta y costura de remate con zigzag u overlock para que no se deshilache. Ahora vamos a hacer lo que vendría siendo el ruedo. Para ello vamos a realizar un dobladillo sencillo y vamos a tomar la tela, la doblamos 1 centímetro y luego 1 centímetro más y vamos a sentar esto con una costura recta a 1 milímetro de la orilla de ese dobladillo que acabamos de realizar. Así luciría ya la pieza con el dobladillo realizado. Así se vería por la parte de afuera y por la parte interna de esta forma. Ahora vamos a tomar la tira que usaremos para el cuello y vamos a marcar la mitad, y desde ese punto vamos a marcar hacia los lados 7 centímetros y vamos a hacer coincidir la amplitud de la parte delantera con esa medida que acabamos de realizar. Para ello vamos a fruncirla y vamos a colocar esa tira derecho con derecho con la pieza principal y vamos a pasar una costura a pie de máquina por la orilla para sujetarla, haciendo coincidir con las marcas que ya realizamos. Así se vería la costura realizada y así se vería por el lado del derecho. Luego de realizada esa costura, a partir de ese punto que acabamos de hacer hacia los lados, vamos a marcar un espacio de 6 centímetros hacia los lados y luego de eso vamos a marcar nuevamente 6 centímetros más, y este espacio de 6 centímetros lo vamos a utilizar para colocar lo que es la parte de atrás. También vamos a fruncir para hacer coincidir ese tamaño acá y vamos a pasar costura de ambos lados. Acá podemos observar que va a quedar un espacio sin tela, que es el que va hacia los hombros, y el espacio con el fruncido que va hacia la parte de la espalda o la parte trasera del escote. Así se vería ya la costura realizada por el lado del revés. Acá pueden ver los 6 centímetros y luego al voltearlo se puede ver fruncido de esta forma. Y para darle el acabado al resto de la tira que nos sobró, vamos a colocarla así derecho con derecho y partiendo desde la pieza de la espalda vamos a coser a pie de máquina por toda la orilla hasta llegar a la punta, y todo eso lo vamos a cerrar. Luego de pasada la costura solamente haremos costura recta, se vería de esta forma.
Acá en esta terminación vamos a hacer un pequeño piquete y vamos a cortar en diagonal para darle un acabado más bonito. Y todo esto lo vamos a voltear para dejarlo hacia el derecho. Lo vamos a voltear por acá. Así se vería ya volteado. Acá podemos ver la punta con el acabado en diagonal. Y este sobrante que nos quedó en las piezas internas de la parte del cuello o escote lo vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro. Lo vamos a colocar hacia acá coincidiendo el centro con el centro de la pieza y vamos a coser a 1 milímetro de la orilla para sujetar ambas piezas y que esto quede completamente forrado. Y así va a lucir con la costura realizada. Así se ve por la parte interna y así se ve por la parte externa. Acá podemos observar cómo se ve el fruncido y por encima esa pequeña costura que asienta la parte interna. Ahora vamos a proceder a realizar lo que es el pantalón. Para ello vamos a tomar las piezas del derecho y vamos a colocarlas derecho con derecho y vamos a coser por la parte del tiro. Al realizar la costura se ve de esta forma, costura recta y costura de remate. Procedemos a abrir esto y acá podemos observar que solamente cosimos por lo que es la línea del tiro. Planchamos esto y vamos a colocar lo que es la pieza del espejo del bolsillo. Lo colocamos derecho con derecho y vamos a pasar costuras rectas solamente por la parte donde iría la abertura del bolsillo. Luego de realizada la costura se vería de esta forma. Acá la costura recta y vamos a abrirla así para colocar lo que es la parte externa o la parte que se va a ver del forro del bolsillo. Acá colocamos esta parte, derecho también derecho con derecho y vamos a coser solamente por la línea de abajo y lateral. Realizada costura recta y costura de remate se va a ver de esta forma. Ahora eso lo vamos a pasar hacia atrás de esta manera. Y aquí podemos ver ya que el bolsillo está completamente armado. Esa costura la vamos a planchar para que quede más prolija y va a lucir de esta manera. Así se ve por la parte del frente. Ahora procedemos a realizar la parte de atrás del pantalón cosiendo con costura recta y costura de remate por la línea del tiro, recordando que debemos colocar las piezas derecho con derecho y pasando costura recta y costura de remate solamente por la línea del tiro. Al realizar la costura se vería de esta forma y ya pasamos a unir lo que es la parte de la entrepierna. Para ello vamos a hacer coincidir la línea del tiro y vamos a pasar costura recta y costura de remate por toda la orilla y también por la parte de los laterales. Así luciría ya la costura realizada. Aquí podemos ver que las líneas de tiro coinciden con costura recta y costura de remate y también lo realizamos por la parte de los laterales. Ya tenemos toda esa pieza unida, entonces vamos a proceder a darle la terminación a lo que son los ruedos. Para el ruedo vamos a realizar un dobladillo sencillo tal cual como lo hicimos en la parte de arriba, es decir en la blusa, y vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro, 1 centímetro más y vamos a coser a 1 milímetro de la orilla y estas dobleces lo hacemos hacia el lado interno. Así se vería por el revés, así se vería por el derecho. Vamos a planchar para sentar esas costuras y ya tendríamos el dobladillo listo. Ahora vamos a tomar la pieza que cortamos para lo que va a ser la pretina y la vamos a unir por uno de los laterales con una costura recta. Vamos a colocarla de esta forma y vamos a hacer una costura recta. Recordando que debemos colocar la tela derecho con derecho. Ya luego de realizada la costura se va a ver una circunferencia completa y podemos proceder a unirla con la pieza principal del pantalón. Esa unión la vamos a hacer coincidir con la línea del tiro de la parte trasera y vamos a colocar de esta forma la pretina y vamos a coser por toda la orilla a pie de máquina dejando un espacio pequeño para introducir el elástico. Luego de realizada la costura recta nos va a quedar de esta manera. Acá podemos observar que dejamos este pequeño espacio por donde vamos a introducir el elástico. Vamos a colocar el elástico por ahí, vamos a pasarlo por toda la circunferencia, lo vamos a cortar de acuerdo al tamaño que corresponde a la talla que estamos realizando y vamos a cerrar. Luego de cerrado se vería de esta manera. Cerramos con costura recta, luego pasamos costura de remate en zigzag u overlock y este sería el acabado final de la parte delantera. Acá podemos ver los bolsillos completamente funcionales, por la parte de atrás la blusa
queda de esta forma con el lazo realizado. El lazo es lo que va a sujetar la parte del cuello y por la parte del frente la blusa se vería de esta manera. Y ya tendríamos completamente nuestro set listo.